¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos aquí a mi canal a una nueva emisión de otro tema. Hoy veremos historia de la contabilidad. Este es quizás lo primero que debería verse en una clase en la carrera de contaduría pública. Lo veremos desde la época de la antigüedad. Así que empecemos de una vez. Haciendo un poco de historia de la humanidad, pues desde comienzos siempre cualquier pueblo primero trataba de organizarse por clanes o familias, trataba de darle un orden, es decir, tenían un gobierno y también trataban de defenderse de los enemigos, tenían un ejército. A la vez hacían transacciones comerciales como intercambios de productos. Para esto pues necesitaban hacer anotaciones acerca de cantidades y del peso y de los tipos de productos propios de la época. Es así como esta tablilla que ustedes observan de arcilla tiene, según los expertos, dicen que tiene unos 6.000 años de antigüedad y está exhibida en un museo de la Universidad de Harvard, y se supone de que allí estos símbolos que están allí impresos con un punzón se trataba de unos ingresos de la época. Es lo que se cree. Es decir, cuando hablamos de la historia de la contabilidad, no vamos a hablar allí de libros o de partida doble. Quiere decir que en las transacciones comerciales se trataba de llevar un registro o conteo de tipos de producto y de cantidades. Es esto como la primera indicio que se creen los historiadores de la contabilidad. Cuenta la historia que hacia los años 3600 a.C., en Egipto, los escribanos, es decir, los contadores de la época, durante el reinado del emperador Menac, faraón Menac, efectuaban unos registros de ingresos y salidas, es decir, era una contabilidad no propia de los particulares, sino propia del gobierno, una contabilidad fiscal donde querían tener control sobre estos ingresos y egresos. También por la misma época, los asirios contaban también con este tipo de registros. Y también en Grecia, por la misma época, se obligó a los comerciantes a que llevaran un registro de libros de contabilidad. Se supone que si los comerciantes generaban ingresos, pues tal vez al fisco le interesaba qué tanto ingreso para poder de esta manera grabarlos con los impuestos de la época. En Roma, en el siglo III a.C., se les obligaba a los jefes de familia a que llevaran un registro llamado Codes Tabulae, donde a los ingresos se les llamaba Acceptum y a los gastos Expensum, y crearon una ley que obligaba, como si existiera las primeras normas de contabilidad, que se llamó la ley Paetelia, en el siglo III a.C. en Roma. Y es bueno decir que se registraba no en el papel que conocemos hoy en día, sino en otro tipo de material. Ya en Roma, en el siglo II después de Cristo, se contaba con dos libros: el Adversaria, donde se anotaban las transacciones de caja, y el Codes, donde se anotaban todas las demás transacciones propias del imperio, es decir, nuevamente era una contabilidad gubernamental o fiscal. Ya ubicándonos en la Edad Media, tenemos que la Iglesia Católica, a medida que fue creciendo, se fue haciendo necesario llevar un control acerca de todos sus bienes, ¿verdad? De todo lo que estaba extendido por Europa. En el siglo VII, en Europa fue invadida por los normandos, los cuales les gustaba llevar registros de sus transacciones, y en esta época Carlomagno ordenó el Capitular de Bilis, mediante el cual los escribanos llevaban un inventario anual del patrimonio con el que contaban. En Italia, durante los siglos VII y VIII, la contaduría se fue convirtiendo poco a poco en una profesión de mucho prestigio. Y entre los siglos VIII y XII, en Europa Central,
principalmente en las ciudades de Venecia, Génova y Florencia. Fue el epicentro de grandes transacciones entre los pueblos, y allí también fue esta ciudad la pionera de la contabilidad y del principio de partida doble. Allí empezó a nacer ya una estructura de la contabilidad como hoy la conocemos. En el siglo XIII después de Cristo, las grandes empresas utilizaban un sistema de libros propios de la familia Medici en Florencia. También utilizaban el sistema de partida doble, y en el Museo de Brujas, que queda en Bélgica, se encuentra un fragmento de algún libro de estos pertenecientes al inglés A.W. Goddard. Contabilidad de la Edad Moderna. Ya con la aparición de la imprenta, esto facilitó mucho la divulgación de las metodologías de la contabilidad. El monje Benedetto Cutrugli, uno de los pioneros de la partida doble, señaló el uso de 3 libros, que se llama cuaderno, que hoy en día lo conocemos como mayor, el giornale, que es el diario, y el memoriale, que es un borrador. En el siglo XV, el fray Luca Pacioli, nacido en la Toscana, trabajó como catedrático en las universidades de Roma, Florencia y Asís, y redactó con gran maestría un tratado de contabilidad. Y en el año 1494 publicó su obra más famosa, llamada Suma de aritmética, geometría proporcionale e proporcionalita. En el año 1590 se imprimió el primer estudio formal de contabilidad en español, cuyo autor fue Bartolomé Salcedo de Solórzano. En los siglos XVII y XVIII, ante el apogeo del mercantilismo en los países, especialmente Francia, Inglaterra y Holanda, en Inglaterra se estableció ya la contabilidad como una profesión independiente, profesional y libre. En la edad contemporánea, la contabilidad tomó mucha fuerza gracias al liberalismo predicado por Adam Smith y David Ricardo. En el año 1881, en la ciudad de Pensilvania, se creó el primer gremio profesional llamado American Association of Public Accountants, que más adelante, unos años más adelante, en el siglo XX, se hizo llamar la Sociedad AAA. Antecedentes históricos en Colombia. En el año 1678, Felipe IV determinó a los contadores reales que llevaran los libros con los principios de cargo y data, es decir, debe y haber. En 1821, mediante la Ley 6, se organiza la Contaduría General. De acuerdo con el Código de Comercio del año 1887, se obliga a llevar 4 libros: el libro diario, el mayor, el de inventarios y el de balances. En el año 1951 se creó el primer Instituto Nacional de Contadores Públicos. Y en el año 1960, mediante la Ley 145, se dictaron los lineamientos para la práctica y ejercicio de la profesión contable en Colombia. Con los decretos 2649 y 2650 del año 1993 se dictan respectivamente los principios generales de la contabilidad en Colombia, y también se crea el PUC, aunque esto hoy en día ya fue derogado. Como fueron derogados ya con el Decreto Único Reglamentario número 2420 de 2015, se expidió la nueva contabilidad en Colombia bajo los principios de las NIF. Esta ley 2420 compila todos los decretos reglamentarios de la ley 1314 del año 2009, el cual divide las empresas colombianas en 3 grandes grupos. Y así hemos llegado al final de este recorrido de la historia de contabilidad desde sus inicios en la época antigua hasta la creación acá en nuestro país. Si les gustó este video, espero sus comentarios y espero den clic en la campana de notificaciones. Hasta la próxima.